Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Reset Podcast. Es un honor para nosotros que puedas acompañarnos y podamos aprender una vez más de la palabra del Señor juntos. Hoy quiero que abordemos un tema muy importante y es la fe. ¿Cuánta fe tenemos? La fe que tenemos es una fe que asombre a Dios, que lo haga moverse. Nosotros realmente creemos claramente en la voluntad de Dios. Creemos que Dios hace, ¿verdad? Y es soberano con nuestra vida, pero también creemos que podemos provocar momentos, ¿verdad? Y provocar el mover de Dios en nuestra vida. Tenemos historias como la mujer del flujo de sangre, donde ella tenía un tiempo, ¿verdad?, donde había padecido de esa enfermedad. Pero una idea, un movimiento, el poder caminar entre la multitud, el poder tocar el borde de su manto, hizo que Jesús se detuviera. ¿Y qué pasó? Se dio cuenta, ¿verdad?, del nivel de fe que tenía esa mujer. Y a veces, ¿verdad?, nosotros no tenemos la fe suficiente, ya una fe que haga que Dios voltee a ver, una fe que diga, bueno, esta persona es una persona llena de fe y nos ponga realmente atención en lo que estamos haciendo. Hay momentos de fe, hay muchas enseñanzas sobre la fe en la Biblia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ponerlo en práctica, practicarlo en nuestra vida, es algo que nos cuesta. Y la fe, como cada cosa que tenemos que aprender en nuestra vida, la fe también la tenemos que aprender y tenemos que entrenar nuestra fe, a modo de tener una fe asombrosa, una fe que pueda llamar la atención de Dios. Y quiero llevarte una historia de la Biblia, una historia que está en Lucas 7 del 1 al 9. La vamos a leer, dice lo siguiente. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Cafarnaúm. Había ahí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Pues por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Además, tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él, y volviendo a la multitud que le seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Y eso es un momento importante en nuestra vida. Una fe asombrosa, una fe que pueda llamar la atención de Jesús. Es lo que tenemos que aprender. Una fe, este centurión romano, dice que él habla con Jesús y le dice: no te molestes, no soy digno, dicen otras versiones, de que entres a mi casa, pero una sola palabra bastará para sanarlo. Y él dice: yo conozco, yo tengo autoridad, soy un hombre de autoridad. Yo si le digo a alguien, ve, y va. ¿Qué quiero decirte con esto? Sabe la autoridad que Jesús tiene, conoce el poder de Dios. El primer paso para poder incrementar nuestra fe es conocer el poder de Dios, es poder conocer realmente la capacidad que tiene Dios. Muchas veces nos acercamos a Dios para contarles nuestros problemas, pero yo quiero invitarte realmente a que cambies la perspectiva y que le puedas decir a tus problemas qué tan grande es tu Dios, que le puedas decir a tus problemas, ¿verdad?, que tienes un Dios más grande que ellos y que crees en el poder de Dios y que crees que ese diagnóstico malo no es tan grande como el Dios grande que tienes y que crees que esa situación económica en la que estás o la situación que estás atravesando familiar no es tan grande como el Dios grande que tú tienes. La manera de poder incrementar la fe es creer que tenemos un Dios poderoso
y grande. Muchas veces el problema en nuestra vida es el tipo de Dios en el que creemos. En un Dios, ¿verdad?, limitado. Y cuando creemos en un Dios limitado, nuestra fe es limitada. Pero cuando creemos en un Dios de lo sobrenatural, nuestra fe se incrementa. Este centurión tenía una particularidad que yo creo que todos deberíamos aprender, y es que me impresiona mucho. Él había escuchado hablar de Jesús, lo había visto, pero sobre todo él entendía el poder que tenía, entendía la autoridad que tenía. Muchos de los que están ahí, dice, Jesús se volvió y dijo, ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. O sea, ni siquiera los cercanos han confiado tanto en el poder de Dios como ese centurión. Y yo creo en eso. Yo creo realmente en que nosotros debemos de incrementar nuestra fe. Creer realmente que tenemos un Dios grande en nuestra vida que puede solucionar los problemas. Vamos a seguir aprendiendo. Porque también hay otra historia donde Jesús se asombra y quiero llevarte a ella. Marcos 6, del 1 al 6 dice lo siguiente. Salió Jesús de ahí y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos que lo escuchaban. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es el carpintero, el hijo de María? ¿Acaso no es el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, y entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos. Al imponerles las manos, y él se quedó asombrado por la falta de fe de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Y yo quiero llevarte a esta palabra. Dice que otra vez Jesús se asombra, como se asombró del centurión romano, se asombra de los de su pueblo, de los de su casa, digámoslo así. Se asombra porque dice que se quedó asombrado por la falta de fe de ellos, ¿ya? Y eso nos da de qué hablar. Jesús también se asombra por la falta de fe que tenemos hacia Él, ¿ya? De decir, bueno, no conocen la autoridad que tengo, no conocen lo poderoso que soy, lo grande que soy. La Biblia nos narra que tenemos un Dios grande, poderoso, milagroso, de imposibles. Y ese Dios no solo lo podemos leer, lo podemos experimentar en nuestra vida. Quiero regresarte a esto que es una experiencia muy bonita, la sanidad de la mujer del flujo de sangre. ¿Qué pensaba ella de Jesús? ¿Qué pensaba? ¿Cómo lo visualizaba? Ella decía, si tan siquiera tocara el borde de su manto, quedaré sana. Ella decía, Jesús es lo suficientemente poderoso, lo suficiente milagroso para cambiar mi destino. Yo quiero que podamos pensar así nosotros de nuestro Dios. Hay diferencias entre Cafarnaúm y diferencias entre Cafarnaúm y Nazaret. El asombro de las personas hacia Jesús, muchas veces nosotros nos tenemos que mantener asombrados de Jesús, de los milagros de Dios, y no poder limitar a Dios con nuestra fe. Y eso se logra con 3 pasos: honor, honra y respeto. Cada vez que nos acercamos a Dios, nos acercamos con honor, nos acercamos con honra, nos acercamos con respeto. Porque donde hay honor, honra y respeto, ahí Dios hace cosas grandes. Yo creo que nos hemos acercado ante Jesús, pero quizás no con honor, honra y respeto, para creer que Dios tiene poder para cambiar mi situación. Lo dijo Jesús, por tanto, Jesús le dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra. Y eso es importante, cómo honramos a Dios, cómo honramos al Espíritu de Dios, cómo honramos el sacrificio de Jesús.
qué honor tenemos ante Él. Es algo importante cuando venimos a la casa del Señor y nos preparamos y venimos con fe. Te arreglas, vienes a lo mejor que puedas a la iglesia, ¿verdad? Apartas y no solo eso, tu actitud es correcta. Pones tu teléfono en vibrador o mejor lo apagas, ¿verdad? Y pones atención a la enseñanza, vienes, levantas las manos en la oración, das alabanza. ¿Por qué? Porque honras el nombre. Yo vengo a la casa de Dios. Sé que Dios puede cambiar mi situación el día de hoy. Pero si vienes solo por cumplir un domingo más, solo para que no digan, solo para que no me hablen, estás prácticamente limitando lo que Dios puede hacer. Y otro de los puntos con el que quiero cerrar es: Jesús es nuestra prioridad. Cuando Jesús es nuestra prioridad, nuestros ojos están puestos en Él. Nuestros ojos están puestos en aquel que puede cambiarlo todo. Alrededor de la mujer del flujo de sangre había multitudes, había dificultades para llegar a Jesús. En nuestra vida tenemos dificultades para poder acercarnos a Jesús. Ya hay multitudes de problemas que nos pueden alejar de Él o que nos impiden tocarlo. Pero quiero decirte algo, la mujer del flujo de sangre tenía la mirada puesta en Jesús. Cuando Jesús es tu prioridad, Dios puede cambiar tu circunstancia. Y es lo que yo creo. Y por último, debemos de aumentar nuestra fe. Nuestra fe se entrena. Tú quieres agarrar resistencia, sales a correr, hasta que agarras resistencia. ¿Por qué? Porque lo entrenas. Asimismo, la fe se entrena. ¿Y cómo se entrena la fe? Romanos 10:17 nos dice lo siguiente: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tu fe se vuelve más fuerte. Cuando tú lees la palabra de Dios, tu fe se incrementa. Si tú tienes poca fe y tú dices, bueno, es que yo todavía estoy trabajando en creer si Dios puede hacer o no, te invito a que puedas abrir el libro de libros que es la Biblia y puedas incrementar tu fe, o que puedas acercarte a tu iglesia local y que puedas escuchar lo que Dios tiene para ti y puedas incrementar tu fe cada vez que oyes la palabra de Dios. Quiero dejar este mensaje y que puedas incrementar tu fe y que tengas una fe asombrosa. Vamos a hacer una oración ahí donde estás. Vamos a pedirle al Señor que bendiga tu vida. Si tienes la posibilidad de poner una actitud de oración, lo hacemos para que tú puedas orar junto con nosotros y nos acompañes este día. Cierra tus ojos. Padre Celestial, gracias porque tú, Señor, nos das muchas bendiciones. Te pedimos, Señor, de que podamos verte con los ojos correctos. Podamos ponerte a ti de nuestra prioridad, Señor, para poder cambiar nuestra circunstancia. Te pido, Señor, que puedas transformar nuestra vida porque creemos que lo puedes hacer. Creemos, Señor, que eres un Dios grande, poderoso, bueno, fiel y justo, que tú, Señor, no nos vas a abandonar. En el nombre de Jesús te ponemos todo, Señor, lo que somos y lo que hacemos en tus manos. Y creemos que tú eres grande para cambiar nuestra historia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, te invitamos a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos subiendo palabras semanalmente para que podamos crecer espiritualmente juntos y es una alegría para nosotros que tú nos acompañes. Así que te esperamos el próximo video.